ese concepto. Pero antes de, tenemos que precisar qué es una cohorte, ¿ya? Y qué otro tipo de nombre tienen estos estudios. Los estudios de cohorte se denominan también estudios de seguimiento o de incidencia. Y ahorita más adelante, pues vamos a explicar, no les voy a preguntar porque ya ese concepto de incidencia ya lo repasamos, lo concretamos en la clase pasada, en las clases anteriores, y ahorita les voy a hacer como unas preguntas sobre eso. ¿Qué es una cohorte? Para que podamos entender por qué se llaman de seguimiento y por qué se llaman de incidencia. Una cohorte se entiende como un grupo de personas que comparten una característica, ¿verdad? Que comparten un factor que puede ser de riesgo o que no puede ser de riesgo, pero lo comparten, ¿ya? Y se van a seguir en el tiempo para determinar ese factor o esa característica, qué efecto generó en esas personas, ¿ya? Les voy a colocar un ejemplo de cohorte. Cuando ustedes entraron a primer semestre de medicina, entró una cantidad de estudiantes, ¿ya? Entró X número de estudiantes. Digamos que entraron 50, ¿ya? Al ustedes entrar al primer semestre se convierten en la cohorte X del año X, ¿ya? Ustedes se van a someter a algo. ¿A qué se van a someter? A recibir una formación, ¿ya? A recibir una capacitación en algunas materias para que al final usted logre graduarse y terminar como médico o como médica. Ese es el efecto. Usted se expone a eso, ¿ya? Y en el tiempo cada vez se le van dando más elementos y al final de ese tiempo, ¿ya? Usted termina su formación y algunos van a graduarse. No los 50 que entraron van a terminar. Ojalá que los 50 que entraron terminaran. ¿Ya? ¿Por qué no terminan todos? Porque algunos no cumplen con los requisitos, o pierden materias y se atrasan, o se dieron cuenta que eso no era lo que querían estudiar. Bueno, por cualquier circunstancia. ¿Ya? Eso es una cohorte. Es un grupo de personas que al final vamos a mirar quiénes logran el objetivo, ¿ya? O quienes cumplen con el propósito, ¿ya? Eso mismo es un estudio de cohortes, es un grupo de personas, ¿ya? Que se van a someter a algo, que van a estar expuestas a algo, y en el tiempo yo las voy a seguir para ver si generan el efecto. Como estamos hablando de un estudio de tipo analítico, y queremos establecer asociaciones causales, y las asociaciones causales se determinan cuando algo que es una característica se convierte en un factor de riesgo. Para poder determinar eso, acuérdense que tenemos que hacer uso de la segunda herramienta importante de la epidemiología. ¿Cuál es esa segunda herramienta importante? La comparación. Porque la primera herramienta fue la observación, ¿no? En ese orden de ideas, la estrategia de un estudio de cohortes es la que está pintada aquí en esta figurita que ya se las voy a explicar. Y eso lo vimos en las generalidades de los diseños, que todo diseño epidemiológico de cualquier tipo de descriptivo, analítico o experimental parte de definir un objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Ya? Y de acuerdo a ese objetivo que yo defina, voy a establecer la población de referencia, que es el segundo elemento el primer elemento del método científico. ¿Ya? Definir la población de referencia. ¿Ya? Me explico. Yo quiero saber si el fumar en la población de Cali es causa
de que a las personas se le manchen los dientes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi población de referencia? La población de Cali. ¿Ya? En la población de Cali, que son 2,5 millones de habitantes, habrá algunas personas que fuman y otros que no fuman. Y a su vez, va a haber algunas personas que tienen los dientes manchados ya y otros no los tienen manchados. De esa población de referencia, ¿quién voy a tomar yo para estudiar? Las personas que no tienen el efecto. Porque si ya tienen el efecto, no puedo estudiarlos a través de este diseño. En este caso, entonces, por eso aquí, que de la población de referencia debo de tomar personas sin enfermedad. Si en el ejemplo que les estoy colocando, yo quiero saber si fumar en la población de Cali es el responsable de que a las personas se les manchen los dientes, entonces mi población de referencia es la población de Cali. ¿Quién va a ser la población de estudio? Personas que no tengan los dientes manchados. ¿Listo? Entonces, es el primer elemento. Y eso es una condición fundamental. Y eso está en el documento de medidas del riesgo del modelo 1, que en ese modelo hay una condición, y es que los individuos tienen que estar sanos, libres del efecto. ¿Ya? Una vez yo identifique las personas que no tienen el efecto, o sea, en este caso no tienen los dientes manchados, ahora voy a buscar quiénes fuman y quiénes no fuman. Voy a conformar los dos grupos de comparación. Como yo quiero mirar si fumar es la causa, pues tengo que buscar un grupo de personas fumadoras dentro de esas personas que no tienen los dientes manchados. Y voy a buscar un grupo de personas que no tienen los dientes manchados y tampoco fuman. ¿Ya? Entonces voy a comparar lo que llamamos expuestos y no expuestos. Expuestos son los que tienen la característica o el factor que yo voy a estudiar, y no expuestos son los que no tienen esa característica o ese factor. Pero ambos deben de cumplir con esta condición. No deben de tener la enfermedad. Deben de estar sanos. Porque si alguno tiene el efecto o la enfermedad, ya no lo puedo estudiar bajo este diseño. Entraría en otro cupo, en otro tipo de diseño. Listo. Una vez yo identifique los dos grupos, entonces los voy a seguir en el tiempo. Por eso se llaman estudios de seguimiento, que es lo que dice acá. ¿Cuánto los voy a seguir? Pues lo que se demoren o lo que me establezca la literatura que se puede demorar la aparición del efecto. Y al final, ¿qué voy a mirar yo? ¿Quiénes presentaron el efecto y quiénes no en cada grupo? Estos que están en este cuadrito amarillo en cada grupo, ¿ya? Se consideran casos nuevos. ¿Por qué? Porque estaban todos sanos. Cuando yo desarrollo el efecto, si no tenía el efecto, pues se me consideran que son casos nuevos. Por eso estos estudios también se llaman estudios de incidencia. ¿Ya? Porque los que se enferman en cada grupo o los que presentan el efecto que yo estoy estudiando en cada grupo se consideran casos nuevos. Por ende, también se denominan estudios de incidencia. ¿Estamos? Bueno. Ahora, ¿cuáles son los principales usos de estos estudios? Pues los usos básicos de un estudio analítico, que eso ya lo vimos, ensayar hipótesis de causalidad y de riesgo. Cuando hablamos de ensayar, acuérdense que puede que yo corrobore mi hipótesis o rechace mi hipótesis. ¿Ya? Y eso lo vimos en la clase de generalidades. Por eso se dice ensayar. Ensayar es evaluar y mirar. Y puede que encontremos que eso sea un factor de riesgo, o sea que esa sería la causa, o puede que encontremos que ese no sea el factor de riesgo, entonces esa no sería la causa. ¿Ya? Y dentro de no ser la causa pueden suceder dos cosas, o que no tenga relación
o que se comporte como un factor protector. También sirve para medir la incidencia de la enfermedad o de la condición. Ya les expliqué por qué. Porque son casos nuevos los que se presentan el efecto. Y yo puedo mirar cómo es la incidencia en los que tienen la exposición y cómo es la incidencia en los que no tienen la exposición. Dado que los dos grupos deben de cumplir la misma condición, y es que deben de estar sanos, libres de la enfermedad. ¿Listo? También se usan para estudiar la historia natural y social de la enfermedad. Ustedes ya saben que cuando hablamos de historia natural, estamos haciendo referencia a las manifestaciones clínicas de la enfermedad, o sea, a los signos y los síntomas. Y la historia social hace referencia a las condicionantes sociales que favorecen que se dé la enfermedad, como por ejemplo las actitudes, las creencias y las prácticas. Pregunta para el respetable público. Los 47 que tenemos en este momento en sala. ¿Por qué puedo yo estudiar o hacer estudio de la historia natural de la enfermedad utilizando este diseño? Podría ser porque partimos desde una persona que en teoría es sana, que no presenta la enfermedad y podemos ver su evolución. ¿Y cómo sería eso, Daniel? Pues al inicio pues tenemos pensado estudiar qué factores de riesgo afectan para contraer X enfermedad o cierta característica. De modo que la persona está previamente sana. Entonces, si los exponemos a unos factores, puede tener más predilección o no a padecer pues la enfermedad que tenemos a estudio. Bueno, aquí sí hay una cosa que es importante aclararla para que la tengan en cuenta. Ahorita te doy la palabra, Jonathan. En el estudio de cohortes, solo se estudia, valga la redundancia, un factor de riesgo, una causa, una exposición. Este estudio, si bien las enfermedades no son unicausales, este diseño se fundamenta en la unicausalidad, porque yo solo puedo relacionar un factor de riesgo con una causa. ¿Por qué te hago la claridad? Porque te estás hablando en plural, que se exponen a factores. No, aquí estoy estudiando un solo factor. El ejemplo que les coloqué. Yo quiero saber si fumar es responsable de que las personas le manchen los dientes. Y sabemos que los dientes manchados no solamente es por fumar, hay otros factores que pueden manchar los dientes. Mala higiene dental, consumo de bebidas colas, consumo de café, ¿ya? O tener alguna enfermedad para la cual está tomando algún tratamiento, algún medicamento, y ese medicamento como efecto secundario genera mancha en la dentina. O sea, hay muchos factores que pueden generar la mancha en los dientes, no solamente fumar. Pero en este caso, yo solamente quiero saber si esa exposición genera mancha en los dientes. Eso como claridad. Con la segunda parte de la respuesta, esperemos un momentico y ahora te la aclaro. ¿Listo? A ver, Jonathan. ¿Ahí me escucha, profe? Muy bajito. Un segundo, reviso. ¿Ahí se escucha mejor? Sustancialmente. Ok. Pues, profe, para complementar lo que está hablando el compañero Daniel, pues uno lo que hace con el estudio de cohortes es analizar. Entonces uno genera una hipótesis a partir pues, de la teoría epidemiológica y lo que busca una relación en cualquiera de las tres condiciones, ya sea el sujeto, el vector o el ambiente. Y entonces, ¿Luego se escuchó? pues te escuchamos hasta el vector del ambiente, hasta ahí te escuché yo. No sé si hubo alguna falla. Y eso me permite aclararles una cosa. Eso que nos está hablando Jonathan
es el modelo unicausal o la famosa tríada ecológica. ¿Ya? No sé con los profesores que hayan visto ustedes epidemiología anterior, pero ese modelo ya no se usa para explicar la enfermedad. ¿Ya? Porque ese modelo se fundamenta en que las enfermedades son unicausales. Y por eso hice claridad. Si bien en este modelo se estudia una sola causa, las enfermedades no son unicausales. El modelo que se utiliza hoy día para explicar la enfermedad, ¿ya? Fue propuesto en el año de 1972 por un médico canadiense que se llamaba, bueno, se llama porque todavía está vivo el viejito, de apellido Lalonde, y él habló de la famoso modelo del campo de la salud, o el modelo o la teoría de Lalonde, que explica que la enfermedad se da por 4 cosas: la biología humana, los estilos de vida, el medio ambiente y el acceso a los servicios de salud. ¿Ya? Pero mire que no está hablando de causas, sino de factores que llevan a que se dé la enfermedad. En el modelo unicausal siempre se hablaba de la gente. Y ese modelo fue bueno, duró más de un siglo en su aplicación, fue una herramienta muy importante en la epidemiología, pero solamente explicó en su momento un tipo de enfermedad, que eran las enfermedades infecciosas. ¿Ya? Cuando aparecen las vacunas, que aparecieron entre la década de los finales de los 50 y de los 60 del año pasado, del siglo pasado, perdón, muchas enfermedades desaparecieron y se controlaron y empezaron a tomar importancia las enfermedades crónicas. ¿Ya? Y ahí ese modelo de la triada ya no explicaba, porque las enfermedades crónicas tenían una característica, que tenían múltiples factores, pero incluso las infecciosas también, porque muchas veces no es el microorganismo, sino el comportamiento de las personas que favorece que yo me ponga en contacto. Ejemplo, mire lo que está pasando ahora por el COVID-19. Lo genera un microorganismo que es un virus, ¿ya? Está catalogado como una enfermedad infecciosa. Isabela, no se me duerma que esto se pone bueno, ¿ya? Y es causada por un virus. Pero ¿de qué depende que nos infectemos? De múltiples factores que son nuestros. No usar el tapabocas, no hacer aislamiento social, no lavarnos las manos, ¿ya? Mire lo que pasó este fin de semana en Barranquilla, que cogieron una fiesta como con 200 personas en una discoteca y todo el mundo rico, bailando, pasando bueno, sin medidas de bioseguridad. Eso favorece que nos contagiemos con el virus. Si bien la causa es el virus, hay factores que hacen que eso se dé. Entonces ya ese modelo unicausal no sirve ni siquiera para explicar las enfermedades infecciosas, ¿ya? Porque si no cambiamos los comportamientos, pues fácilmente nos vamos a enfermar. Porque algunas personas, bueno, me incluyo entre ellas, llevamos más de un año cuidándonos y no nos ha dado nada. Y el virus sigue y yo salgo a la calle porque me toca salir. No me gusta mantener en la calle, pero me toca ir a mercar, ir a hacer mis vueltas. Pero trato al máximo de utilizar mis medidas de bioseguridad, ¿verdad? Entonces, no es tanto la causa del virus, sino el comportamiento de las personas. Por eso ese modelo ya no sirve. Pero bueno, sigamos en el tema que nos interesa el día de hoy. Y es el por qué este modelo o este diseño me permite estudiar la historia natural de la enfermedad, las manifestaciones clínicas. Daniel dijo algo importante. Daniel, prenda la cámara, igual vino y lo repite. Profe, es que tengo un poquito de problemas con internet, entonces pues por eso lo apagué. Pero vuelvan y repítanos lo que usted nos dijo ahorita para ¿De qué, poderlo precisar más. Dígalo qué- y yo se lo preciso. qué parte exactamente, profe? La pregunta que hicimos, ¿por qué este diseño sirve para estudiar o identificar la historia natural de la enfermedad? Pues porque partimos desde unas personas sanas y pues con el objetivo de identificar cuáles son, bueno, ahorita nos aclaraste cuál es la causa por la que se da la enfermedad que vamos a estudiar o el hecho que vamos a estudiar.
Bueno, hay dos cosas importantes. La primera que dice Daniel es que, y eso es fundamental, que todos los individuos están sanos, ¿no es cierto? No tienen la enfermedad. Y tengo claro que voy a estudiar un efecto. Y eso lo vamos a mirar ahora más adelante, ¿ya? Pero el por qué yo puedo estudiar la historia natural de la enfermedad, porque puedo entender eso, que es lo que dice este uso que me da aquí. Estudiar la historia natural de la enfermedad. Y entonces me devuelvo a esto, porque los voy a seguir en el tiempo. Y a medida que yo los voy siguiendo, pero llaman de seguimiento, puedo determinar cómo va cambiando la condición de sano a enfermo en las personas que se enferman. ¿Ya? Entonces, como los estoy siguiendo, y esto tiene un tiempo que es largo, yo puedo ir mirando en cada momento cuáles son las manifestaciones o cuáles son los signos que se van dando hasta que la persona se enferme o no, hasta que desarrolle el efecto o no. Entonces, ¿qué les quiero decir? Por ejemplo, si seguimos hablando del ejemplo del cigarrillo, las manchas en los dientes, ¿cómo es la evolución de esa mancha? Primero, ¿cómo aparece? ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Hasta que se da la mancha como tal, que es el efecto que yo quiero mirar, ¿ya? Entonces, eso se puede lograr porque son estudios de seguimiento. Y de antemano me adelanto un poquito. Estos estudios son largos. Estos estudios, lo mínimo que puede durar un estudio de cohortes, y eso pues que sería una excepción, son 5 años. De ahí para allá, todo el tiempo que usted quiera. Ya son estudios que son supremamente largos. Por eso en la literatura son muy pocos los estudios de cohorte que uno encuentra. Y en la actualidad son muy poquitos los estudios de cohorte que uno ve nuevos. Los que uno conoce son los tradicionales, que ahorita les voy a hablar de algunos de ellos que ustedes en medicina los van a utilizar mucho. ¿Y por qué Profe, estudiar qué la pena. historia? Dígame. ¿Cuánto Dígame. tiempo fue que dijo? Es que yo escucho entrecortado. Mínimo, ¿Cuánto mínimo, tiempo? ¿Qué era lo mínimo? mínimo 5 años. Mínimo 5 años. De ahí para allá, ha habido estudios de cortes que han durado 50 y 40 años. Y ahorita les hablo de ellos y porque son importantes en salud y ustedes como médicos y médicas los van a utilizar mucho para que tengan en cuenta para algunas cosas. ¿Y por qué se puede estudiar la historia social? Acuérdense que la historia social está compuesta por 3 cosas: creencias, actitudes y prácticas. ¿Qué cree la gente? ¿Cómo actúa la gente? ¿Y qué prácticas tiene la gente frente a la enfermedad? ¿Y de qué depende eso? De los famosos determinantes sociales, del nivel educativo, del nivel socioeconómico, de la cultura y de las creencias o prácticas religiosas. ¿Ya? Entonces, como yo los estoy siguiendo, puedo ver, por ejemplo, ese comportamiento. Ejemplo, hay personas que fuman, ¿ya? Y les gusta mantener ese sabor amargo en la boca, ¿ya? Hay personas que fuman y nomás fuman o terminan de fumar. Algunos, no muchos, pero lo hacen. Les gusta cepillarse porque solamente quieren sentir ese humo y ese sabor amargo en la boca les fastidia, entonces van y se cepillan. ¿Ya? Eso son creencias, son actitudes y son prácticas. Por eso usted ve que hay personas que fuman y nunca se les mancha el diente, y ve personas que fuman y los dientes, mejor dicho, porque está muy relacionado con el comportamiento, con la historia social. ¿Ya? Hay personas que les gusta mantener ese aroma a caballo, a galápago de bicicleta de vigilante, ¿ya? En la boca. Hay otros que no, terminan de fumar, inmediatamente se meten una banana o algo para refrescar, para quitarse eso. Eso es la historia social, es el comportamiento, las actitudes que tienen las personas frente a la enfermedad. ¿Listo? Bueno. Eso es fundamental, por eso aquí, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante en las ventajas. Y también se usa para proporcionar la mejor información sobre las causas de la enfermedad y las medidas
más directas del riesgo de desarrollar la misma. ¿Por qué? Y eso ya se lo dije ahora. Porque solamente me analiza un factor por un efecto. Y aquí es muy importante evitar un sesgo que se da mucho aquí, que es el sesgo del investigador. Y cuando la persona no tiene experiencia, puede caer fácilmente en eso. Y ahí es el famoso ya que. Ay, ya que estamos haciendo esto, ¿por qué no evaluamos esto? Y ya que estamos haciendo esto, ¿por qué no hacemos esta otra cosa? Ay, ve, si estamos mirando el efecto del cigarrillo, ¿por qué no miramos qué hace el café? Son dos cosas diferentes. Si bien los dos generan mancha en los dientes, cada uno hay que evaluarlo en estudios por separado. Porque cuando usted empieza a meter y a meter, no, pues entonces miren, porque es que la gente que fuma toma café, pero usted no está mirando el efecto del café, sino el efecto del cigarrillo. ¿Listo? Por eso esto hay que hay aquí. ¿Ya? Porque Profe, es qué pena. fundamental. Dígame. Disculpe, ¿cuál era el sesgo que usted mencionó? No alcancé a escuchar. Sesgo del investigador. ¿Ya? Algunos lo llaman el famoso sesgo del yaque. Ya que estamos haciendo esto, hagamos esto otro. Y ya que estamos, como cuando ustedes salían a parrandear, cuando se podía salir a bailar. Vamos para tal parte y estaban allí, ay, no, está muy maluco, vámonos para otro lado. Y de ahí no te vámonos y terminaron, no terminaron donde querían ir. Eso es lo que eso es el famoso yaque. Y en investigación es muy frecuente y eso afecta la validez del diseño. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones que yo debo tener en cuenta para hacer un estudio de cohorte? ¿Ya? Entonces, estas 4 condiciones o consideraciones son muy importantes. Ya he hablado algunas de ellas, algunas no las he explicado y las voy a explicar ya. Lo primero, y eso va para cualquier diseño, yo tengo que definir la población de referencia. Acuérdense que este es el primer elemento del método científico. ¿En quién voy a hacer yo la población? Y cuando digo en quién, hay que incluir el lugar. ¿Ya? El segundo elemento, como debo de conformar los dos grupos, los expuestos y los no expuestos, tengo que tener claro para mi estudio, para mi diseño, qué voy a entender yo por exposición y qué voy a entender por no exposición. Profe, ¿y de dónde sacamos eso? Aquí viene un aspecto importante, y es que investigación sin leer no se puede hacer. Usted tiene que haber leído, documentado qué han hecho otras personas para poder entender, por ejemplo, en mancha en los dientes, cuántos son los cigarrillos mínimos al día que se debe fumar una persona que se ha demostrado genera mancha en los dientes. Lo mismo para cáncer de pulmón. ¿Ya? No es lo mismo el que se fuma un cigarrillo al día que el que se fuma media cajetilla al día. ¿Ya? Entonces, eso es definir esto, qué es exposición y qué es no exposición. ¿Ya? ¿Y eso de dónde sale? De la revisión de literatura. ¿Ya? Porque el que se fuma un cigarrillo al día tiene menos exposición que el que se fuma media cajetilla. Entonces, con base en esa revisión de literatura, usted puede definir para su estudio, usted va a tomar, serán expuestos los que se fumen mínimo 5 cigarrillos diarios. Mínimo. Si se fuma menos de eso, pues ya no sería expuesto, entonces podría estar en el grupo de los no expuestos. Ya, pero eso usted ya lo define, qué es exposición para su estudio. Y eso depende de la revisión de literatura. Este sí que es importante. El tercero, definir el estado de salud de la población. Como este diseño tiene una premisa, y esa premisa es que todos los individuos, tanto los expuestos como los no expuestos, deben de estar sanos, yo tengo que evaluar antes de arrancar el estudio en qué condición de salud están. Si al evaluar el estado de salud encuentro que alguno tiene un índice de mancha, de entrada esa persona ya sale. ¿Ya? Y esto lo debo estar haciendo periódicamente. Me explico.
usted define de acuerdo a lo que ya se haya establecido de la historia natural, cada cuánto le va a evaluar el estado de salud a las personas. Si lo va a hacer cada 6 meses, si lo va a hacer cada año. ¿Ya? ¿Para qué? Para en el momento que usted empiece a evaluar el estado de salud, identificar si están desarrollando o no la enfermedad. Y esto se debe hacer periódicamente durante el tiempo que dure el estudio. Y esa periodicidad va a depender de lo que nos diga la literatura, de qué tan rápido o qué tanto se demora en aparecer síntomas y de las etapas que tiene la enfermedad. ¿Ya? Entonces, hay que hacer evaluación del estado de salud antes de arrancar el estudio para definir que todos los individuos están sanos. Y una vez se arranca el estudio, periódicamente para poder evaluar si están desarrollando o no el efecto. Yo no voy a esperar a que le caiga el diente podrido de la caries para decir, ay, sí ve, tenía el diente manchado. Yo tengo que mirar en qué momento de lo desarrollo y cómo me doy cuenta cuando empiezo a hacer la evaluación periódica del estado de salud. Y eso va muy de la mano con el cuarto, establecer criterios para la definición de factor de riesgo, o sea, lo que vimos, cuánto es fumar, cuántos cigarrillos al día, y de la enfermedad o efecto, o sea, cuándo desarrolla. Para usted, ¿qué es un diente manchado? ¿Ya? O para el estudio, ¿qué se va a entender? Diente manchado. ¿Es esperar a que se le caiga de lo podrido o qué? ¿Ya? Todo esto depende, ojo, de la revisión de literatura. En investigación hay muchas cosas que ya están hechas. ¿Ya? Como dicen los abuelos, ay, descubrió el agua tibia. Pero el agua tibia puede venir de diferentes maneras. ¿Ya? O porque usted la calentó, o porque la tomó de una fuente termal, pero está tibia. ¿Por qué la fuente termal, el agua está tibia si uno tiene una estufa? Me hago entender, o sea, el agua está tibia, pero puede tener diferentes causas por el cual está tibia el agua. Entonces, yo tengo que identificar eso. Para mi estudio, ¿qué será la enfermedad? ¿Qué es el efecto? Para usted, ¿qué será un diente manchado? Y lo va a tener claro. Y cuando usted empiece a evaluar el estado de salud, se va a dar cuenta, este fulano ya generó el efecto y lo empezamos a contar como caso nuevo. Y como acuérdese que aquí están las consideraciones éticas, yo no puedo esa persona dejarla decir, se le manchó el diente, hasta luego, mi hijo, muy amable, muchas gracias. Esa mancha puede que genere una caries, esa caries puede que pierda una pieza. Aquí, ¿qué vamos a hacer con esas personas para evitar pues, que termine perdiendo sus piezas dentales? Estas 4 cosas son básicas en un estudio de cohortes. ¿Ya? Y estas cuatro cosas se le aplican a los 2 grupos, tanto al expuesto como al no expuesto. Y recalco esto porque en la otra semana que veamos casos y controles va a ser un poquito diferente, para que lo tengan presente. Aquí esto se le aplica tanto al grupo expuesto como al grupo no expuesto. ¿Listo? Bueno. ¿Qué ventajas tiene un estudio de cohortes? Esta ya la hemos explicado, dan una imagen muy completa y detallada acerca de la relación entre factor de riesgo y efecto. Porque seguimos los pacientes o las personas, partimos de que están sanas y en el seguimiento voy a determinar cómo se va dando la enfermedad y esa exposición, cómo se va presentando en las personas. Son útiles para estudiar enfermedades de alta prevalencia. Jóvenes y señoritas, ¿por qué creen ustedes que sirva esa o por qué son útiles para eso? Porque así podemos seguir viendo la incidencia, pues como ya la enfermedad está muy, pues de cierta manera bastante presente, si hacemos un estudio de corte, pues vemos cómo sigue aumentando la incidencia en este caso.
¿Entendieron lo que dijo Joyber? Lo dijo enredado, pero más o menos es por ese lado. Que no creo que los demás compañeros le hayan entendido. Daniela, ¿tú qué piensas de lo que dijo Joyber? Daniela Rodríguez. No, profe, la verdad no entendí. A ver, Joyber, trate de explicárselo. Pues se supone que si es una enfermedad con alta prevalencia es porque está bastante presente en la población como tal, ¿no? Entonces, si yo realizo un estudio de cohorte, puedo ver qué tanto aumenta esa incidencia, pues, en una enfermedad pues ya presente. Porque estoy analizando los casos nuevos que van apareciendo en el tiempo, ¿no? Daniela, ¿sí entendió o sigue igual? Sí, profe, pues más o menos. Más o menos un cauchito. Diga, no entendí. Profe, pues lo que yo creo que le intenta decir, pues... No, sí, profe, pues lo que entendí, o bueno, sí que, o sea, No entendiste, no la entendiste. enfermedad o el... Tranquila, no entendiste. A ver, Emanuel, que lo veo muy pensativo. Es que Ya no, le- tampoco ahorita, le- miremos a ver y ahorita explicamos esa vaina. ¿Cómo? es que tampoco le cacho la idea. No se la cacha. ¿Y usted qué piensa? ¿De por qué serán útiles o es una ventaja estudiar enfermedades de alta prevalencia a través de un diseño de cohortes? Porque se podría saber si realmente es la causa o no, o sea, si están asociados. Mm, mm. Eso se lo da al final la medida de asociación que calculemos, pero no tiene que ver con esto. Milena, Aguada, Sí, profe. cuéntanos qué piensas tú de eso, de por qué los estudios de cohortes son útiles o es ventajoso hacerlos cuando las enfermedades son de alta prevalencia. Lo que dijo Joyber, algunas cosas tienen eh, relevancia para el por qué. Lo que pasa es que él lo dijo supremamente enredado. No, no, ya no, te fuiste ya demasiadamente. Profe, no es porque permite un mejor análisis, porque como hay más casos se pueden observar y escribir más fácil. Mm, no mucho. Profe, y de pronto no tiene nada que ver con el tiempo, pues porque pues a través del tiempo, pues no sé, me puede dar lo que es la imagen completa. De pronto sí tiene que ver con el tiempo, pero el por qué. Profe, yo también creo que tiene que ver con el tiempo, porque pues como se supone que usted dijo que ahora el periodo mínimo pues para el seguimiento son 5 años, pues como que se va a la fija con las enfermedades de alta prevalencia, porque saben que pues el estudio sí se va, como que sí se le va a sacar provecho, pues porque van como, sí, o sea, las enfermedades están como bien establecidas, no sé. A ver, ambas han dicho algo importante, pero no han precisado la razón del por qué, pero el tiempo tiene que ver. El tiempo tiene que ver y bastante. ¿Ya? Profe, es Andrés, por la historia natural de la enfermedad. no, Porque como porque son- aquí estamos hablando ya es que son ventajosos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Sí,
la enfermedad de alta prevalencia, el mejor diseño para estudiar ese evento es un estudio de cohorte. Eso es lo que quiere decir. Eso, ese uso. Estamos preguntando el por qué. Andrés Arias, ¿tú qué piensas? No, sí, cuando hablaban lo del tiempo, sí, para ver la cantidad de, pues, de nuevos casos que va a sacar pues, el estudio, pues, asociado por el factor de riesgo con la causa, porque el tiempo define pues, si va a ir en aumento en nuevos casos o no. Yadira, Yaira, Daniela. Profe, ¿me escucha? No, espérate, te voy a hacer una pregunta, no seas Ay, serio. no. ¿Qué es prevalencia? Los casos nuevos más los casos viejos sobre la población. De un evento en una población. Eso es prevalencia, ¿no es cierto? ¿De qué dependerá la prevalencia? Profe, pero eso es lo que estamos hablando de que nos está explicando Joyver. Pues Porque más es o que yo lo menos. entendí, es que si nosotros cogimos la población y cogimos la población que no estaba enferma, pues tuvimos que ver una población enferma también para poder seleccionarla. No, aquí todos tienen que estar Entonces, sanos. Aquí todos tienen que estar sanos. por eso, pero entonces para yo escogerlos, pues yo también me di cuenta que había una población enferma y simplemente opté por coger la población que no estaba enferma. Entonces ya tuve en cuenta cuántos casos habían antes y pues cuando uno hace el estudio nos daría la incidencia, entonces con eso podría ser como los que habían antes y los que salieron en un periodo de tiempo. Es lo que entiendo yo, la verdad no sé. No, ahí sí ya te pifiaste un poquito. Pero sigamos. Tú nos dijiste que prevalencia eran los casos nuevos más los casos viejos de un evento. Y ahí vamos todos claros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, Sí. la segunda profe. pregunta que te hice. ¿De qué depende la prevalencia entonces? Cuando yo digo de qué depende es qué hace que la prevalencia suba o que la prevalencia te permanezca estable o que la prevalencia baje de un evento. ¿El tiempo? No, Los casos nuevos. los casos nuevos. O sea, ¿de qué depende la prevalencia? De la incidencia. De la incidencia. Si la incidencia aumenta, ¿qué pasa con la prevalencia? Aumenta. También aumenta. Claro, porque acuerde que en la prevalencia tengo en cuenta los casos nuevos, que son la incidencia. Si los casos nuevos disminuyen o permanecen constantes, entonces la prevalencia va a permanecer constante o trata de disminuir. Entonces, la prevalencia depende de qué? De la incidencia. Vamos hasta ahí, claro, ¿sí o no? Entonces, la pregunta ahora es, ¿por qué serán útiles? Y acuérdense que dije dos cosas básicas, que lo que dijo Joyner tenía razón en algunas cosas, lo que dijo Daniela y Valentina con el tiempo también tienen razón. Ahora, teniendo en cuenta esos aspectos, ¿por qué los estudios de cohorte serán útiles para estudiar enfermedades de alta prevalencia? Así van a ser las preguntas del segundo parcial. Hágale, Nicolás. Profe, yo estaba pensando, pues como es un periodo de tiempo tan largo, ahí se podrían ver todos los factores de riesgo que influyen en esa enfermedad. No, uno solo, acuérdese, un solo factor de riesgo estudio. Pero por ahí va. ¿Qué otro nombre reciben los estudios de cohorte? De seguimiento o de incidencia. O de incidencia. ¿Ya? ¿Por qué de incidencia? Dijimos ahora. Porque los que se enferman en cada grupo son casos nuevos. Porque partimos que todos están sanos, ¿sí o no? Si ustedes me acaban de decir, y estoy de acuerdo, que la prevalencia depende de la incidencia. Y dijimos ahora, si la incidencia de un evento aumenta, la prevalencia aumenta.
¿Por qué serán útiles estos estudios en enfermedad de alta prevalencia? Pues, profe, también tiene que ver con los costos, ¿no? Como es un estudio prospectivo, voy a ver a través del tiempo, entonces siempre va a ser más caro y no es útil pues, hacerlo en estudios en enfermedades que no tengan tanta prevalencia. Bueno, eso es otra cosa, pero estamos diciendo el por qué. ¿Por qué son Profe, útiles? A yo ver, puedo seguir determinando aún mucho más, o sea, yo puedo determinar aún más la prevalencia de esa enfermedad al hacer seguimiento directamente. Por lo cual, si yo veo que con mi estudio de corte siguen aumentando la incidencia, pues la prevalencia se va a mantener alta, ¿no? Pero si a diferencia veo como con mi estudio de corte la incidencia va disminuyendo, pues puedo decir que la enfermedad está disminuyendo su prevalencia, ¿no? ¿y qué pasa en el estudio? Pues determino principalmente la incidencia, que básicamente va a ser sí, importante para la prevalencia posteriormente. ¿Permite analizar la asociación? Y me vengo para acá. No, todos vamos a determinar la asociación. Si existe o no existe. ¿Ya? Al principio les dije, y dos de las compañeras dijeron lo del tiempo. Y yo al principio les dije, que alguien me preguntó, profe, no te escuché bien. ¿Cuánto es lo mínimo de un estudio de corte? Yo, mínimo, y eso, 5 años. Y un estudio de corte puede durar 20, 30, 40, ha habido estudios que han demorado hasta 50 años. ¿Ya? Que fueron estudios que hicieron hace muchísimo tiempo, que si lo repiten ahora de pronto se reducen un poquito menos. ¿Por qué? Porque los factores han aumentado. Y al aumentar los factores, pues pueden aumentar el número de casos. ¿Por qué son importantes estudiar aplicar este diseño de estudios de enfermedades de alta prevalencia? Y ya dijimos, si la enfermedad es de alta prevalencia es porque la incidencia es alta. Si la incidencia es alta, ¿qué me quiere decir? Que tengo una gran cantidad de casos nuevos. ¿Qué pasará entonces con el tiempo? Se acorta, se reduce. Entonces, si yo hago este estudio en una enfermedad de alta prevalencia, lo más probable es que el tiempo del diseño se demore, se reduzca. ¿Ya? Porque rápidamente voy a encontrar un número adecuado de casos nuevos. Por el contrario, si la enfermedad es de baja prevalencia, ¿qué me indica? Que la incidencia es bajita y para encontrar casos nuevos, ¿qué tengo que tener? Un periodo de tiempo mucho más alargado. Por eso esto se dice que es una ventaja. ¿Por qué? Porque me ayuda a disminuir el tiempo del estudio. ¿Ya? Estos estudios son largos. Yo les hablé de periodo de 5 años, pero muchas veces en 5 años es muy poco lo que se encuentra. Entonces, entre más alta sea la prevalencia, ese periodo va a reducirse. Entonces, yo voy a poder obtener resultados en un tiempo más corto. Esta es otra ventaja. Tienen menor posibilidad de sesgos. ¿Por qué? Voy a comer manguito mientras ustedes me dan la respuesta. Profe, porque estoy siguiendo a la población, precisamente. ¿Cómo? Estoy siguiendo a la población, ¿no? ¿Y al seguirla qué pasa? Pues aumento la validez de mi estudio, porque sé qué ¿Por está qué? pasando con mi población. ¿Por qué? Porque le estoy Porque siguiendo. toda la población comparte un mismo factor de riesgo. No. Lo que estás diciendo, Joyver, es cierto, pero te falta algo contundente. ¿Por qué? ¿Por qué se mejora la validez? Yo los puedo seguir, sí, pero ese seguimiento ¿a qué me lleva? A que puedo estandarizar los procedimientos, a que calibro los instrumentos, a que yo mismo tomo la información, a que disminuyo esa discrepancia entre el valor real y el valor estimado, ¿ya? Por eso tienen menor probabilidad de sesgos, ¿ya? Porque son estudios de seguimiento, sí, pero ¿qué implica el seguimiento? Que usted como investigador puede estandarizar los procedimientos
y calibrar los instrumentos con que usted va a medir el efecto. Acuerde que como estamos haciendo una evaluación periódica del estado de salud de las personas, en esa evaluación periódica, que la debe de hacer el grupo de investigación, ya puede mejorar la calidad de la información. Y al mejorar la calidad de la información, disminuye la posibilidad de sesgos. Primero, porque tengo definidos los criterios de inclusión y exclusión, y evalúo en qué condiciones está el estado de salud, y la información que yo tenga es información que está directamente estudiando el equipo de investigación, obteniendo el equipo de investigación, y no es información que yo voy a tomar de otras personas. ¿Ya? Por eso son estudios que tienen menor probabilidad de sesgos. Ojo con eso. Y esto, pues ya lo dijimos y es lo que hemos explicado, permite el cálculo directo de la tasa de incidencia o la incidencia en ambos grupos. Ya sabemos por qué. ¿Listo? Pero tiene limitaciones. ¿Será que tengo que explicar este primero? ¿O ya lo explicamos? Ya lo explicó, profe. Sí, profe, ya lo explico. Esos no son útiles porque el tiempo se me va a alargar. Porque no voy a tener casos nuevos rápidamente y el estudio se va a alargar. Al alargarse, si de por sí estos estudios son costosos, porque cada determinado periodo de tiempo tengo que estar evaluando el estado de salud. Entre más largo sea, mucho más costoso va a ser. ¿Ya? Son largos de por sí, eso ya lo dijimos, y esto es muy importante. Presentan muchas pérdidas. ¿Por qué presentan muchas pérdidas? Por varias razones. La primera, como son tan largos, o las personas se aburren y no quieren seguir participando en el estudio y yo no los puedo obligar, o porque las personas se murieron antes de terminar el estudio por otra cosa, ¿ya? O porque se cambiaron del lugar, y acuérdense que yo tengo que hacer el estudio en un sitio, en un lugar determinado. Se cambiaron de residencia, ¿ya? Entonces, por muchas razones se presentan muchas pérdidas. Esto, ¿qué puede afectar en el diseño? Que vea afectada la calidad. Profe, una pregunta. Hágala. ¿Va a afectar la precisión y la validez? ¿Quién respondió? Jonathan. Ah, qué pena, profe, es que como me fue el internet. Ya. No, espérate. No. Yo hoy venía a hacer una pregunta primero. Sí, profe, si la persona abandona, pues el factor de riesgo, por ejemplo, un fumador dejó de fumar, ¿también eso se considera pérdida? Claro. Claro que sí, porque ya no está expuesto. Yo no estoy evaluando el efecto el efecto, ¿cómo se llama eso? Persistente de haberse expuesto a algo. ¿Ya? La pregunta fue concreta. Afecta la precisión y la validez. ¿Están de acuerdo con la percepción que nos da Jonathan? Yo sí, profe. Pero la validez no la tienen por qué afectar. ¿Por qué no se afecta la validez, Valentina? Por lo que habíamos dicho ahora, como la misma persona va haciendo ¿cómo se llama eso? Sí, como el seguimiento a través del tiempo y le permite, lo que usted decía, le permite estandarizar y hacer calibración de todo el proceso, pues eso va a evitar va a evitar que se dañe la validez, por decirlo así, aunque sí creo que lo de la precisión se afecta. Menor posibilidad de sesgos. ¿Sesgos qué es?
Validez, error sistemático. Estos estudios no tienen problema de validez. No tienen problema de validez. Y aquí me lo está diciendo. Menor posibilidad de sesgos, que era lo que nos está diciendo la compañerita ahora. Pero me están diciendo que el problema es que tienen muchas pérdidas. Cuando presentan muchas pérdidas, ¿qué se ve afectado en el diseño? La incidencia. ¿La qué? La incidencia. ¿La incidencia tiene que ver con la calidad? No. ¿Qué se ve afectado ¿Pero solamente aquí? se afecta la precisión? La precisión. Acuérdense que la precisión depende del tamaño de la muestra. ¿Ya? Si el tamaño de la muestra se me reduce, la precisión se va a ver afectada. Entonces, si bien este diseño no tiene problemas de validez, porque la posibilidad de sesgo se disminuye, sí tiene poder tener problemas de precisión. ¿Listo? Y aquí hay una cosa que les quiero decir para que pongan cuidado, que eso no está en la diapositiva. Como este estudio se le puede ver afectada la precisión por las pérdidas, este diseño trabaja con unos tamaños de muestra enormes. Los tamaños de muestra de un estudio de cohorte son grandísimos. Son de miles de personas. Normalmente estos estudios se hacen en una población. ¿Ya? Y muchas veces yo tengo que sobreestimar el tamaño de la muestra para poder solventar esas pérdidas. Me explico. Si al calcular el tamaño de muestra para el estudio X, usted le da que necesita estudiar 1000 personas, lo ideal es que usted no estudie 1000, sino que estudie 1500. Porque como en el transcurso del tiempo se le van a ir perdiendo, cosa que cuando usted termine el estudio, 1000 que le dijo el tamaño de muestra que usted necesitaba. Y no estudie con 1000 para que termine con 500, y ahí entonces sí la precisión se la va a ver afectada. Y acuérdense que los dos elementos, tanto precisión como validez, son importantes para que el diseño sea de calidad. Si bien no tengo sesgos, pero la precisión está afectada, la calidad del diseño se ve afectada. En este orden de casos, para un estudio de cohortes, ojo con esto, con letras mayúsculas y subrayado, el tamaño de muestra se calcula para la población de estudio. El tamaño de muestra se calcula para la población de estudio. No por grupos. Perdón, profe, ¿puede repetir, por favor? El tamaño de muestra se calcula para la población de estudio. ¿Cuál es la población de estudio? Esta de acá. Estos que no tienen la enfermedad. El tamaño de muestra se calcula para estos, no para los expuestos y los no expuestos. Explico, si a mí me da que necesito 1000 personas, usted trabaja con 1500. En esos 1500 usted va a buscar quiénes fuman y quiénes no fuman. Por ende, los grupos no necesariamente van a ser iguales. Puede que aquí tenga usted más y aquí menos, o al contrario. El tamaño de muestra para un estudio de cohortes se calcula para la población de estudio, no para los grupos. ¿Les queda claro? Y eso me lo van a entender un poquito más la otra semana cuando les hable de casos y controles, que ahí sí es diferente. ¿Ya? Aquí el tamaño de muestra se calcula para este grupo de acá y luego ya miro, los que fuman estarán aquí y los que no fuman acá. Y puede que me queden iguales
como puede que me queden diferentes. Aquí tener más, aquí menos, o al contrario, eso no importa. Lo importante es que la suma de los dos me dé el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque las pérdidas pueden ser tanto en los expuestos como en los no expuestos. ¿Listo? Entonces, eso es fundamental tenerlo en cuenta. Las pérdidas se pueden manejar aumentando el tamaño de muestra. Y el tamaño de muestra se calcula entonces para la población de los grupos, en un estudio de cohortes. ¿Listo? Bueno. Y para terminar, análisis. Eso ya lo vimos en la segunda clase. El análisis de un estudio de cohortes se hace a través del modelo 1, del modelo de medidas del riesgo. ¿Cuál es el modelo 1? El modelo causa-efecto. ¿Qué medida de asociación se calcula en ese modelo? Pregunta para ustedes mientras como un poquito de mango. Riesgo relativo. El riesgo relativo. Si está asociado o el factor de riesgo está relacionado con el efecto, ¿cómo me da el riesgo relativo? Mayor a 1. Mayor a 1. Ahí no vamos a hablar más nada, por eso no lo metí ni le metí diapositiva, porque eso ya lo vimos en los temas de refuerzo. Entonces, el análisis de un estudio de cohortes se fundamenta en el cálculo del riesgo relativo a través del modelo del riesgo efecto-causas, donde comparo expuestos con no expuestos para mirar quiénes se enferman y no se enferman. ¿Ya? Y eso es lo que me muestra esta figurita que aquí están las 4 casillas. En los expuestos, enfermos y no enfermos, en los no expuestos, enfermos y no enfermos. ¿Ya? Que es la tablita de las 4 casillas para el cual se calcula el riesgo relativo. Acuerde que el riesgo relativo es igual a la incidencia de los expuestos sobre la incidencia de los no expuestos. Por eso también se llaman estudios de incidencia. Porque aquí calculo las incidencias en cada grupo. Y el riesgo relativo es el cociente de esas dos incidencias. Y si hay relación entre el factor de riesgo o el efecto o la causa o el factor que usted está estudiando con el efecto, pues ese riesgo relativo tendría que ser mayor a 1. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, sugerencias, comentarios. Con eso terminamos por el día de hoy. ¿Les quedó claro? Bueno, la otra semana, entonces, vamos a ver, de aquí al viernes subo el tema. Seguimos en diseños epidemiológicos. Voy a subir el tema sobre estudios de casos y controles. Y esa clase la voy a hacer base en paralelo con este diseño que vimos hoy. Por eso es importante que les quede claro, porque para poder que entiendan algunas cosas de las de hoy y entiendan lo que les voy a hablar la otra semana, como los dos son analíticos, hay algunas cosas en las cuales hay que hacer comparación para que podamos entender la diferencia. Entonces, por favor, revisan esto de nuevo, las explicaciones que les di hoy, para poder entender el tema de la otra semana, que serán estudios de casos y controles. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, señor. Entonces ya se pueden ir a almorzar. Nos vemos dentro de Una pregunta, 8 ¿usted días. cuándo sube las notas? Pues estaba esperando que hoy me dijeran si iban a hacer revisión o no. Y si no, pues si tengo tiempito de aquí a más tarde las subo. O si no, les transcurso esta semana. ¿Por qué necesita para alguna cosa? No, señor, sino que No, de esta yo semana no diría pasa. que ya las habían subido. Ah, No, bueno. no, yo no, acuérdate que yo les dije hasta que no revisemos examen, yo no subo notas al sistema. Y por eso arranqué el día de hoy, si alguien quería revisar examen, para hacerlo. Entonces, si ahorita más tarde tengo tiempo, la subo, si no en el transcurso de esta semana. ¿Listo? Bueno, profe, muchas Gracias, gracias. profe, hasta luego, gracias. Morales, Pertús y Villalobos Cano están aquí en este momento.
Parece que no, que son los estudiantes nuevos, que son los que tienen problemas, los cité para el día de hoy, no vinieron. Bueno, entonces jóvenes, que tengan un resto de día agradable y un resto de semana. Recuerden que el lunes es festivo, no se vayan a emborrachar ni a parrandear, estudien y nos vemos el martes, que es un día muy especial. Luego les diré el porqué. Chao, pues. El profe. Hasta luego, profe, Dios gracias. los bendiga y se apiade de sus almas pecadas.